días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, les doy la bienvenida a la charla La Raíz, el cerebro de nuestros cultivos. En realidad nosotros somos como técnicos y como productores, le prestamos mucha atención a la parte aérea de los cultivos y a lo mejor a veces descuidamos una gran parte de lo que es el cultivo en sí, que es la parte radicular. Por lo tanto, Wenceslao Andrés Tejerina nos va a hablar un poco sobre este importante sector del cultivo, que es la parte radicular para no solamente el rendimiento, sino también para la actividad económica que hacemos. Buenísimo. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿estoy bien? ¿Ahí me escuchan en el fondo? Ok, bien. Varias caras conocidas, así que espero que no hagan lío. Bueno, como recién me bautizó Wenceslao, pero sí, es difícil. Soy Wenceslao Tejerina. Todo bien, Juan Pablo. Muy difícil. Perdón. Está bien, está bien. En realidad, todo el mundo le pasa lo mismo. Ya nadie me dice Wenceslao. Bueno, como bien comentó, la verdad es que me gustaría saber si ¿cuántos de acá piensan que la raíz es la parte más importante de la planta? Son medios tímidos, el resto no. O sea, estamos divididos. La verdad que ya arrancamos mal. Un tercio cree que la charla va a estar buena, el resto cree que no. O sea, el resto no cree que la raíz es la parte importante. Bueno, la verdad es que yo soy ingeniero agrónomo, tengo 51 años y les cuento un poquito de dónde vengo como para que sepan qué les voy a mostrar. Soy asesor en nutrición de cultivos, soy titular de una consultora que se llama Agroestrategias. Y en realidad asesoramos productores. O sea, ustedes van a ver ahora de mucha cuestión técnica, de fisiología de cultivo. Los voy a súper confundir con hormonas y una vorágine de cosas impresionante. Pero en realidad al final lo que tenemos que hacer nosotros es bajar eso a tierra y recomendárselo a productores y que les sea realmente de utilidad. Muchos ensayos hacemos con productos, o sea, estudiamos lo que entendemos que los productos hacen en la planta, en la fisiología de la planta. Y después lo intentamos ver en ensayos primero antes de llevarlo a campo. Así que bueno, un poco eso es lo que hago. Y la verdad es que en principio era un ingeniero agrónomo tradicional y como todos ustedes recorríamos cultivo y lo que hacíamos era monitoreábamos planta y veíamos parte aérea, permanentemente la recorríamos y nunca, salvo para ver nodulación en soja, sacábamos una raíz. ¿Cuántos de ustedes ven raíces, digamos, fuera de este momento para ver nodulación? ¿Sacan raíces de planta para ver? Ah, ya dijo una que sí, 2, 3. Bueno, bien. 4. Sí, muy pocos. Nadie considera realmente que la raíz sea una parte importante de la planta. Y les voy a mostrar varias cosas por las que entiendo que sí. Y entiendo en realidad que es el cerebro. O sea, manda muchas de las cosas que suceden en el cultivo, las determina la raíz, ¿no? Esto me gustó porque lo que se empiezan a detectar, sí, sacame el logo ahí, perfecto. Se empiezan a detectar algunas señales químicas y alguna foto que empieza a ser como hasta en imágenes, parece ser parecido a las imágenes, a las señales del cerebro, así que me gustó. La puse como un detalle, pero bueno, vamos a lo nuestro. Miren la importancia que le da el cultivo a la raíz. Dependiendo del cultivo, hay cultivos que el 50% de los fotoasimilados que generan los manda a la raíz. O sea, la mitad de toda la energía, ¿sí?, fotosintética la manda a la raíz. O sea, evidentemente la raíz en sí, la planta en sí le está dando una importancia relativa a la raíz muy importante, valga la redundancia. En aquellos cultivos que tengan fijación simbiótica de nitrógeno, hasta el 30% de todo ese total de los fotoasimilados los puede utilizar para ese proceso. Y la verdad, esto es de un brasileño, lo que podemos empezar a hacer y un poco lo que les voy a proponer es que si realmente consideramos y ustedes salen convencidos acá que la raíz es la parte más importante de la planta, ¿qué tenemos que hacer? Crecer raíz. En realidad cuando hablamos de empezar a construir rendimiento, no podemos pensar en construir rendimiento sin desarrollar la raíz, porque arrancaríamos mal, estaríamos al horno, como dicen los chicos. Y como ustedes verán, esto es un control y el resto son distintos tratamientos, podemos desarrollar raíces con distintos tipos de productos. Y en realidad muchos de estos
son nutrientes, aminoácidos, hormonas, ¿sí? Productos ácidos húmicos, por ejemplo, ácidos fúlvicos, y cada uno, si prestan un poquito de atención, van a ver que tiene una estructura de raíz totalmente diferente. O sea, cada producto promueve un desarrollo radicular, pero distinto. Y como les decía recién, en realidad cuando nos ponemos a pensar en construir rendimiento, está bastante trillado, está bastante, digamos, propuesto esto. Lo primero, si entendemos que la raíz del cerebro es el cerebro de la planta, es promover su desarrollo, sin duda, ¿no? Lo segundo, un poco redundante, pensar en nutrición balanceada. Nosotros en Agroestrategia, y yo particularmente, somos muy hincha de la nutrición balanceada, pero porque hemos visto respuestas notables, digamos, un poco respetando este concepto. Me van a escuchar hablar de estrés abiótico. También como ingenieros agrónomos tradicionales somos muy buenos defendiéndonos de ataques contra el estrés biótico. Nos ataca una maleza, nos ataca una enfermedad, un patógeno y nos defendemos. Generalmente nos defendemos con químicos, pero es una defensa ante un ataque. Pero si yo les cuento que el 65% del potencial de rinde en los cultivos los perdemos por estrés abiótico, ¿sí? Y solamente 25% por biótico, van a ver que por estrés abiótico en realidad tendremos muchísimo por hacer que hacemos muy poco, ¿sí? Exceso de radiación, exceso de temperatura, estrés hídricos, digamos, bueno, diversos motivos que empiezan a afectar nuestros cultivos por estrés abiótico. Y la verdad, les digo, como dije recién, hacemos muy poco al respecto, no lo sabemos identificar. Así que sería muy bueno que empecemos a ver qué es el estrés abiótico y qué podemos hacer al respecto. Les repito, se lleva el 65% del potencial de rendimiento de nuestros cultivos eso. Balance hormonal. Hoy voy a hablar muchísimo de esto. ¿Por qué? Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestros cultivos desencadenan un balance hormonal en la planta que determina la estructura de la planta, cuánto se va a desarrollar, cómo lo va a hacer, y la verdad que también conocemos muy poco de eso. Y sin duda, y también voy a hablar de eso, entendemos que nosotros la fertilidad química como la pensamos, sin tener en cuenta y sin integrarlo con la fertilidad física, ¿sí? Con la microbiología de suelos, tendríamos una pata una mesa, perdón, de una o dos patas, estamos perdiendo el resto. Hoy nosotros estamos trabajando junto con esto con microbiología de suelo y estamos atendiendo a la fertilidad física del suelo. Muchísimos problemas de densificación y compactación de suelo que creo que ustedes saben que lo tienen. ¿Saben que tienen problemas físicos de suelo? ¿Sí? Ok. Me parece que en el Congreso se ha hablado bastante de eso. Y bueno, si yo tengo que empezar a hablar de funciones de la raíz, y antes de arrancar, ¿alguno se anima a decirme alguna función de la raíz? Ya les dije una, así que no le estoy pidiendo nada jodido. Anclaje me puede decir alguno. Anclaje. Otra. Absorción de agua y nutrientes. Muy bien. Se ve que por acá saben del tema. Absorción de agua y nutrientes. Clarísimo. ¿Qué otra cosa? Bueno, les cuento. La raíz sintetiza hormonas. ¿Sí? Voy a hablar un poquito de eso. Otra cosa que hace la raíz, y la verdad que en el Congreso de APRESID de ahora, a suelo abierto, se está haciendo mucho hincapié. Si ustedes lo piensan, la raíz es la interfase con los microorganismos del suelo y con todo lo que llamamos microbioma, ¿sí? Sin duda, importantísimo. También voy a hablar un poquito de eso. Y como último, la raíz detecta señales de estrés. Y también les voy a mostrar un poco. Así que voy a hablar sobre estos temas de las funciones de la raíz. Me van a escuchar hablar entonces de compactación, temperatura, nitrógeno, fósforo, calcio, agua, estrés y hormonas. Un poco estos son los temas sobre los que voy a abordar. Vamos al grano y ya voy a arrancar con un slide re sencillo, no se asusten. Esto es un balance hormonal de una planta, ¿sí? Súper complejo. Les digo, citoquinina, ácido indolacético, giberelina, etileno, ácido abscísico. Miren los ciclos que pasa. Cada una de esas hormonas tiene una función en la planta fundamental. Está bastante simplificado. Acá hay 5 hormonas, se han detectado 9, hasta 11 hormonas, digamos, hoy. No los quiero marear con esto. La verdad que he tenido buena convocatoria, espero que no hay charla con todo esto. Sí empezarán a ver que hay muchísimos nutrientes que están relacionados con esas hormonas. Nosotros cuando aplicamos fertilizantes impactamos en este balance hormonal que les cuento, sin duda. Pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Les voy a contar el balance hormonal solamente con las hormonas básicas y les voy a tratar de explicar lo básico de hormonas como para que lo empecemos a ver, porque aparte ustedes a campo lo ven, ¿sí? Lo han visto 1000 veces.
Si yo pudiera separar el ciclo de un cultivo entre la parte vegetativa y la reproductiva, en la parte vegetativa tiene que haber un primer equilibrio entre dos hormonas, citoquinina y ácido indolacético. ¿Sí? Les digo, la citoquinina participa fundamentalmente en floración y productividad de nuestros cultivos. ¿Sí? Participa en ese proceso fundamentalmente. Y ácido indolacético, o auxina, la habrán escuchado, es la que hace crecer los tejidos, tanto la parte aérea como las raíces. ¿Sí? Ustedes le aplican hormona de crecimiento, auxina o ácido indolacético a una planta y crece, a cualquier tipo de planta. En una primera etapa, en una fase vegetativa, tiene que haber un balance entre estas dos hormonas. ¿Sí? Si hay un desbalance, por ejemplo, ustedes lo expresan como se me fue el cultivo en vicio. Si el cultivo se me fue en vicio es porque hay un desbalance a favor de ácido indolacético contra la citoquinina. O sea, hay mucha hormona de crecimiento contra citoquinina y crece vegetativamente de más. ¿Sí? Lo han visto en los cultivos. Yo soy un poco veterano, hay varios veteranos, pero en un momento los trigos se volcaban, las hojas vegetativamente eran gigantes con muy poca producción. ¿Sí? Eso es un desbalance hormonal. ¿Saben dónde se genera la citoquinina, que es la hormona que participa en la floración y productividad? ¿Alguno sabe? Bien, en la raíz. Algunos ya me escuchó y otro se ve que estudió. Vos ya me escuchaste, por eso. En las raíces, tal cual. Fíjense la importancia entonces, ya empezamos a ver la importancia de la raíz. La verdad que en las puntas, en crecimiento de las raíces se genera citoquinina que participa en el proceso de floración y productividad. O sea, y quiero hacer hincapié con esto, si yo tengo un mal desarrollo radicular y no tengo puntas en crecimiento en las raíces, tengo una pobre generación de una hormona que me impacta en floración y productividad en los cultivos. ¿Sí? Siguiendo con esto, y ya en la etapa reproductiva, aparece una tercera hormona que es el ácido abscísico. El ácido abscísico le indica a la planta que tiene que trasladar ahora, ¿sí?, todos los fotoasimilados, ustedes lo conocimos como cambio de la relación fuente-destino, le indica a la planta que ahora todo lo que fotosintetizó lo tiene que mandar a los destinos reproductivos, llamémosle flores, llamémosle frutos, lo que fuera, ¿sí? Es la hormona que da la indicación del traslado de azúcares. Muy importante también, ¿por qué? Si yo quiero hacer pasto, tengo que trabajar hasta acá. Ahora, si yo necesito trasladar todo lo fotoasimilado que hice a grano, tengo que laburar con ácido abscísico o con nutrientes que promuevan la formación de esa hormona. ¿Sí? En el medio aparece una cuarta hormona que es la giberelina, que es la encargada del crecimiento de los tejidos. Hace crecer la célula y dividirla, fundamental para todo este crecimiento de tejidos. Y la quinta hormona, fundamental, es el etileno. ¿Sí? El etileno es la que le indica a la planta que el ciclo se le termina. ¿Alguno reconoce el etileno? Lo tienen todo en las casas. ¿Alguno sabe qué hace el etileno? Seguro que sí. Vamos, muy bien. Era picante el auditorio. Bien. Maduración. O sea, el etileno es un gas. ¿Sí? Es una hormona, es un gas. Y es la que le indica a la planta que el ciclo finaliza, que se termina. Ahora sí, la planta que quiere hacer, dejar descendencia, dejar semillas, el etileno es el que le dice, no nos importa nada, se terminó, mandarle fotoasimilado a las hojas, a las raíces, no, vamos todo a flores, frutos, lo que tenga en su momento, ¿sí? Espigas. Fundamental que aparezca y tiene que haber un balance en eso. En general, el etileno también tiene mala prensa. ¿Por qué? Bueno, porque puede aparecer prematuramente. ¿Cuándo puede aparecer prematuramente? Bueno, con estrés. Muy bien, con estrés. Diversos tipos de estrés. Yo acá puse algunos, climático, plaga, enfermedades, pero hay diversos tipos de estrés que pueden hacer que esta aparición de etileno sea anterior a lo que tiene que aparecer y que nos compliquen los rendimientos. ¿Cómo lo expresamos a campo? Se acortó el ciclo, se arrebató, cortó el llenado, ¿sí? Todas esas situaciones de ustedes, si ustedes han dicho en algún momento eso, les tiro ahora una posta, quedan joya. Dicen, no, hay aparición anticipada de etileno, no se arrebató.
quedan de primera. Pero realmente lo que pasa, aparece etileno anticipadamente. Y les cuento que podemos hacer diversas cosas para que eso no pase. Podemos prolongar el llenado, podemos evitar esa aparición y podemos aumentar los rendimientos. Un poco el objetivo era contarle con 5 hormonas cómo es el ciclo, porque después voy a avanzar sobre eso. Acá lo que les quiero mostrar es que todo este balance hormonal y todas estas hormonas yo las puedo afectar con nutrientes, positivamente o negativamente. O sea, por ejemplo, si yo en un cultivo aplico nitrógeno o aplico zinc, promuevo la formación de ácido indolacético, ¿sí? Y ustedes lo saben, si yo le meto nitrógeno a un cultivo, crece vegetativamente. Si yo le meto nitrógeno a un frutal, también, ¿sí? Y hay distintos cultivos, por ejemplo, que se evita poner nitrógeno, ¿para qué? Para que no crezca tanto vegetativamente y para que no se me vaya en vicio y genere un desbalance. Y fíjense, bueno, distintos nutrientes, no me voy a meter ahí. Tendrá que pagar a Mauta una segunda charla para que especifiquemos esto, pero en realidad con cada uno de estos nutrientes ustedes pueden afectar un balance hormonal. También lo hacen con densidad de fecha de siembra, ¿sí? Cada vez que ustedes manejan eso, lo que hacen a la planta es modificarle todo el balance hormonal ese que les conté. Y fíjense, los brasileños, por ejemplo, cómo están pensando la nutrición en relación a este balance hormonal. ¿Sí? Tampoco voy a entrar en detalle, pero piensan en nitrógeno, fósforo y calcio para promover la citoquinina que les conté, es la hormona de la producción, ¿sí? De la floración. Y así siguen pensando en esta lógica, producción de citocinina, giberelina y auxina, las 3 hormonas, digamos, como para que esta construcción de rendimiento tenga unas bases fuertes y arranque bien. Y ahí les cuento cuáles son, y se los resumo, espero que los de atrás lo vean, si no les cuento, los nutrientes fundamentales que Fancelli, que es un doctor brasileño, que es un capo, entiende que son clave para mantener este balance hormonal son nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, boro y zinc. De estos nutrientes, ¿saben cuál no está deficiente? O, digamos, hay una zona que tiene deficiencia de potasio, pero es muy chica. El resto de los nutrientes, en gran parte de la Argentina, está deficiente. ¿Sí? Voy a hablar un poco, entiendo que conocen de nitrógeno, entiendo que conocen de fósforo, de calcio, lo vamos a ver, y los micronutrientes boro y zinc, digamos, está probada su deficiencia. Entonces, un poco empiezan a ver, con estos nutrientes yo empiezo a tener un balance hormonal que no está armonizado. Entonces, pensemos en nutrición balanceada, pensemos en estos nutrientes y en el balance hormonal, digamos, que eso afecta. ¿Está bien? Un poco esa es la lógica. Y bueno, vamos a empezar por compactación, lo voy a meter, ¿sí? Por la cuestión física. Les conté que yo no puedo hablar de nutrición de cultivo si yo tengo una raíz muy mala que no me permite absorber nutrientes y hacer todo lo que la raíz entiendo que hace, que les conté que es el cerebro. Y bueno, esto es súper conocido, ustedes empiezan a ver y creo que muchos lo ven a campo, problema de compactación, de densificación de suelo. Acá lo sabemos, esto es por el tránsito sobre los lotes, hay diversos factores que provocan compactación. Este es un cliente nuestro, en Colonia Carolla. Se estima, por ejemplo, que a 3 megapascales a las raíces se les complica profundizar, se les complica desarrollar, es un valor a lo mejor promedio, así a 3 megapascales nosotros sabemos que tiene que hacer mucha fuerza para profundizar. Bueno, miren, este muchacho a los 5 centímetros de profundidad tenía 4 megapascales. Un pavimento, es más, acá había 5. Imposible profundizar, ¿sí? Tremendo problema físico del suelo, tremendo problema físico del suelo, lo vemos en todos lados. ¿Y qué hace esa compactación, esa densificación? Me modifica la densidad aparente de suelo. ¿Se acuerdan lo que era densidad aparente? O sea, una cantidad de tierra en un volumen determinado, en la medida que yo tengo densidades aparentes más altas, ¿qué pasa? Tengo menos porosidad, tengo menos estructura y tengo menos capacidad de desarrollo de los cultivos. Las raíces que se ven a las distintas densidades aparentes podrían llegar a ser estas. A una densidad aparente relativamente buena y a una densidad aparente muy alta con poca porosidad. Ahora me escucho bien, estaba hablando muy mal para otro lado, no me escuchaban. Bueno, fíjense, pasa a campo, lo medimos, son todas mediciones nuestras. 2 lotes, cada 20 centímetros de profundidad empezamos a determinar todas las constantes hídricas, densidad aparente, agua útil, ¿sí? Punto de manchitez permanente, capacidad de campo. Miren la densidad aparente que hay acá, los 0,20 centímetros, ¿lo llegan a ver? Si no la ven, Oscar, te veo que está haciendo una fuerza tremenda por ponerte los lentes. Pero 1,53 dice a los 20 centímetros. 1,53 tiene de densidad aparente.
Esta gente tenía equipo de riego, el riego no infiltraba en el perfil en su momento, de la densificación que tenía, ¿sí? Lo traigo como ejemplo, mediciones de esta en clientes tenemos muchísimos. ¿No anda? Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre en la planta? Y ahora se las voy a recontra complicar. Bueno, la raíz puede censar la compactación. ¿Sí? Fíjense la importancia de la raíz. ¿Cómo es el proceso? Bueno, les cuento, miren. Estos son los ápices radiculares. ¿Sí? Acá se ve un poco cómo sería la densidad y qué ocurre. Y acá les detallo el proceso. Miren, la raíz, cuando está en un perfil de suelo que está densificado, bueno, le falta oxígeno, le falta, digamos, porosidad, en realidad no es que le falta oxígeno, le falta aire en el perfil. Entonces esa falta de oxígeno lo que hace es dispara estrés oxidativo, se llama. ¿Qué es el estrés oxidativo? Se los voy a contar muy, muy rápido como para que lo entiendan. Empiezan a aparecer, se le llama especies reactivas de oxígeno, o más conocido como ROS. ¿Sí? Agua oxigenada, por ejemplo. Bueno, todas esas especies reactivas de oxígeno son tóxicas para la planta. Es más, la especie reactiva de oxígeno, hay un montón de publicidad para los seres humanos que estamos con eso, antioxidante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién se tomó un licuado de esos antioxidantes? Que no le dé vergüenza, levante la mano, total no los conozco. Bueno, tengo un montón, allá te reíste, vos tomás seguro. Acá, vamos, hay un montón de alimentos antioxidantes. ¿Sí? Estamos comiendo, ¿para qué? Para evitar el envejecimiento de los tejidos. Es lo mismo, son esos radicales libres de oxígeno que a nosotros nos envejecen. Un montón de cremas, un montón de cosas que son antioxidantes. Y por suerte para muchos de nosotros se detectó que el tanino del vino es antioxidante. Así que ahora tenemos un argumento bárbaro para tomar vino porque nos rejuvenece. En esa misma línea, las especies reactivas de oxígeno en las plantas maduran los tejidos, son tóxicas. La planta tiene que hacer un proceso y activa un montón de vías para detoxificarse de esa especie reactiva de oxígeno. Gasta un montón de energía eso y esa energía no va a rendimiento. ¿Sí? Y van a ver acá cómo está relacionado eso del estrés oxidativo de la especie reactiva de oxígeno con hormona. Bueno, como a la planta le falta oxígeno, empiezan a aparecer estas especies, oxígeno, empiezan a aparecer estos ROS. Entonces, hay una situación de estrés. ¿Qué aparece? La hormona mala, aparece el etileno. Es más, acá ven esas concentraciones que se ven abajo, son como empieza a concentrarse el etileno, que es esta hormona que le digo que es un gas, que en las puntas de las raíces lo genera y como no puede difundir por el perfil de suelo porque está densificado, se concentra. Cuando el etileno se concentra, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, rompe la dominancia apical de la raíz, miren la importancia, y entonces hay la relación que yo les conté entre auxina y citoquinina, acá baja la relación en raíces. Las citoquininas, como esa relación se cambia, empiezan a favorecer el engrosamiento y la ramificación lateral. Como no puede profundizar, empieza a ramificar lateralmente. ¿Sí? Se producen raíces más anchas y más cortas, con menor capacidad, ¿sí? Con menor capacidad de alcanzar agua y nutrientes. Comienza la síntesis de ácido abscísico, otra hormona que les conté que existe, que ¿saben qué hace el ácido abscísico? Como la raíz no puede profundizar, no puede tomar agua, cierra los estomas arriba. El ácido abscísico cierra los estomas. ¿Sí? Ahí está, cierre estomático. La planta deja de transpirar, cesa el crecimiento, y deja de fotosintetizar. Miren qué importante. Cuando la planta hace todo esto, se encuentra que no puede profundizar, se lo resumo, genera etileno, este gas, ¿sí? Cambia la relación auxina-citoquinina, cesa el rendimiento, indica a la planta que como no puede absorber agua y nutrientes, cierra los estomas y deja de fotosintetizar. O sea, no puede profundizar y deja de hacer fotosíntesis. Yo no sé si ustedes están enterados, pero todos los granos que sacan de los cultivos vienen de fotosíntesis. Nosotros tendríamos que tener un monumento a la fotosíntesis porque todo morfamos gracias a la fotosíntesis. Dicho esto, miren la importancia entonces de la densificación y de la compactación para evitar que el cerebro de la planta, que son las raíces, se desarrollen porque nos va a afectar sí o sí el rendimiento. Es clarísimo esto. ¿Sí? La verdad que más en detalle no se los puedo contar.
Esa densificación, falta de porosidad y falta de estructura, ¿qué modifica? Temperatura del suelo. Modifica un montón de cosas. Modifica, por ejemplo, la capacidad de almacenar agua en el perfil. Lo que nosotros llamamos agua útil. La estamos midiendo hace muchísimos años en cliente. Esa pérdida de estructura y de porosidad, lo que está haciendo es que tengamos menos capacidad de acumular agua en los perfiles. ¿Ustedes saben el escenario que tenemos a futuro? De cambio climático y todo. En realidad, cada vez vamos a estar más presentes contra años problemáticos. ¿Sí? Le digo, yo soy de Rosario, soy de acá, y la verdad que hace 5 campañas que venimos súper complicados con el agua. Súper complicado. La verdad que esto nos pega de lleno a nosotros. Y entonces les pregunto, tener un cultivo con un problema de densificación en suelo, que no desarrolle raíz, con toda esta problemática que tengo, encima en un escenario de que los años van a ser más complicados climáticamente, la verdad que tendríamos que empezar sin duda a laburar en esto ya. Como les decía, todo lo que modifica esa falta de estructura, de porosidad, además modifica el movimiento del aire y del agua en el suelo, modifica la temperatura de los perfiles. Si alguno de la antigua escuela está esperando sembrar maíz con 12 grados centígrados en el perfil, que era la regla, vamos a sembrar maíz con 12 grados centígrados, bueno, mídalo, tarda cada vez en llegar más tarde a los 12 grados. ¿Por qué? Bueno, por esto que estábamos viendo recién. ¿Qué provoca eso? Bueno, modifica el desarrollo radicular, entre otras cosas. La raíz es un tejido. Mientras más humedad y más condiciones de temperatura, mejores condiciones de temperatura tenga, promueve el desarrollo radicular hasta temperaturas extremas, ¿no? Y otra vez vuelvo con hormona. Espero que no me digan qué denso este flaco, otra vez con hormona. Otra vez con hormona. Miren qué pasa. Cuando son bajas las temperaturas de suelo, cuando no son excesivas, quiero decir, se generan las 3 hormonas que tiene que haber un balance, que son auxina, citoquinina y gibberelina. Ahora, cuando esa temperatura en suelo es mayor, ¿sí?, a un número razonable, empiezan a generarse todas las hormonas de fin de ciclo. O sea, que indican que se le va a terminar el ciclo. Ácido abscísico, etileno, ácido salicílico, una hormona que lo ayuda, digamos, a ese proceso. Miren cómo cambia el balance hormonal entonces por la cuestión física y el desarrollo de raíces. Y acá lo empiezan a probar, tampoco me voy a meter en eso, pero son temperaturas de suelo con hormonas. Le empezamos a agregar hormona y ¿qué hace? Bueno, miren cómo cambia el desarrollo radicular. ¿Sí? Por la aplicación de una hormona. Es más, hasta puedo aplicar un nutriente que me provoque la formación de gibberelina, ¿sí? Un poco el cuadro que les mostré anterior. ¿Qué quiero significar con esto? Tenemos un montón de herramientas. Hoy las empresas están, los productos están. Tenemos que tener un poquito de conocimiento como para aplicarlo, de detectar el problema, tener un buen diagnóstico y saber cómo actuar. Y esto es un poco lo que pasa, lo que les estoy contando yo de estructura en suelo, ¿sí? Fíjense, una buena estructuración de suelos, ¿sí?, y una mala. Un poco lo que estamos hablando recién, les conté, en realidad muchos son los factores que generan esto, pero en lo que a mí respecta a la nutrición de cultivos, una cuestión que me preocupa muchísimo, entiendo que no le estamos dando bolilla, es calcio el que la provoca. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes están aplicando calcio en los lotes? Ustedes siempre lo mismo, son picantes. Ustedes 3 de este lado, hay que sacarlo porque me cagan la charla. No, todo bien, muy bien. Calcio, sí, muy poca gente está poniendo calcio. ¿Sí? Muy poca gente. Perdón. Miren lo que está pasando en provincia de Buenos Aires. La agricultura acidifica los suelos, ¿sí? La acidificación de suelo es que quiere decir que está bajando el pH. En esa baja de pH, que ahí lo ven, ¿sí? Fíjense, todo lo azul es 5, 5,4, ¿sí? Se están acidificando. En parte, ¿por qué? En parte, no es el único, pero en parte por la pérdida de calcio. ¿Ustedes se acuerdan que el calcio alcaliniza en realidad? Entonces, si yo estoy sacando calcio del sistema, entre otras cosas lo que estoy provocando es acidificación de los perfiles, pero estoy perdiendo ese calcio. ¿Se acuerdan que el calcio era agregante? Sí, el calcio era agregante. Siempre en la facultad, por ejemplo, lo comparábamos contra el sodio, que es dispersante, el sodio es agregante, genera estructura, todo. Entonces, a la problemática que le estoy contando, si yo pierdo calcio, estoy empeorando el problema de la estructura del suelo. ¿Sí? Estoy generando más problemas de densificación que le estoy diciendo. Y miren, se los muestro. Estos son análisis de suelo que, entre paréntesis, me hago propaganda, son nuestros.
Miren de distintos lugares, ¿no? Traje de distintos lugares. Miren los pH de suelo. Nosotros nunca en 9 de julio habíamos visto un pH por debajo de 5. 4,97 pH. 4,97. ¿Sí? Bueno, y así todos. Dependiendo de la zona, los pH vienen todos cayendo, la verdad, que vienen cayendo en forma importante. No me quiero meter en eso porque no vino a eso, pero si ustedes empiezan a pensar la relación de pH con la disponibilidad de todos los nutrientes, ¿sí? Esto hay que empezar a tener en cuenta. Nosotros teníamos en la cabeza que con 16, 18 partes de fósforo estábamos perfectos, pero ¿para qué pH? Entre 6, 6,5. Ahora, cuando me fui a 4,97 no tengo más ese rango, ¿no? Ese rango lo tenemos que cambiar de la cabeza, pero no importa, para otra charla. Miren a qué viene asociado esa pérdida de pH. Esto es porcentaje de saturación de calcio. ¿Alguno se acuerda del porcentaje de saturación de calcio que era? Bueno, son los cationes que saturan la SIC, la capacidad de intercambio. Un valor para que tengan en la cabeza que puede ser, eso tendría que estar entre el 60 y el 70%. Estamos viendo valores de 40. De 40. ¿Sí? Sin duda está muy relacionado qué pasa con el calcio en el perfil de suelo, pero lo vemos claramente en el porcentaje de saturación de calcio de los análisis de suelo. Estamos perdiendo calcio, entonces estamos perdiendo estructura, estamos haciendo mayor ese problema. Tendríamos que empezar a laburar en esto. Les cuento que el calcio era uno de los nutrientes que veíamos que era importante para el balance hormonal. ¿Se acuerdan que se lo mostré al inicio? ¿Sí? Bueno, tenemos que empezar a agregarlo en los programas nutricionales nuestros, porque aparte el calcio está pensado como un nutriente, pero también mucha gente lo toma como casi una hormona, ¿no? Porque es un nutriente que participa muchísimo, digamos, en ese balance hormonal que yo les contaba antes. Y en realidad, para no dejar afuera a los cordobeses, aunque soy rosarino y entre Rosario y Córdoba tenemos una lucha, pero tengo muchos amigos cordobeses acá. Hay uno que me está mirando muy feo acá adelante, dos en realidad, me siento rodeado. ¿Alguno Rosario? Bueno, vamos, somos 2 contra 2, 3. Córdoba, contrariamente, se está alcalinizando. Es más, en muchos lugares se está sodificando. Sodificando. Es un problemón, muchachos. En realidad, la gente del INTA que hizo este gráfico la hizo muy bien de pintarla de rojo. ¿Sí? Les cuento, se ve medio mal. Esto es cambio en pH en la provincia de Córdoba en los últimos 10 años y esto es porcentaje de sodio, que ahora parece que antes no aparecía. Está en rojo. Sodio por todos lados. Nosotros, nuestros clientes que venimos monitoreando, sodio, empieza a aparecer sodio en análisis de suelo y en lote que nunca tuvieron. Empiezan a aparecer. ¿Sí? Es un problemón. ¿Qué fósforo, ni nitrógeno, ni nada? Sodio. ¿Sí? Si tengo sodio en un perfil de suelo, tengo un gran problema. Es más, fíjense, en relación a lo que yo les decía, pérdida del porcentaje de calcio intercambiable. Les digo, lo único que está bien es lo que está en verde oscuro y verde claro. El resto está abajo. El sodio, si ustedes se acuerdan, en cantidad desplaza el calcio del perfil. O sea, no solo lo saco con los cultivos y lo estoy extrayendo en grandes cantidades, sino que encima tengo el sodio que me está complicando el calcio. Y bueno, de nuevo, ¿qué empezamos a ver a campo en este problema de compactación, densificación? Esto, no se lo voy a contar, lo ven un montón. Lo vemos muchísimo. Siempre y cuando saquemos raíces. Había los 3 que estaban acá que sacaban raíces, ¿lo ven? Sí. Lo vemos un montón. Si empezamos a ver estas cosas. Manchoneos, ¿sí? Tremendos problemas de desarrollo por esto. Pero bueno, un poco redundante. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, empezamos a ver estas raíces que les conté el proceso. ¿Qué hace? Lo del etileno recién. La raíz, fíjense cómo es el cerebro y todo lo que podemos ver. Si ahora nosotros sacamos una raíz, lo vemos así, podemos contar todo esto que yo le conté antes de que se genera etileno, que el etileno se acumula, que la estrategia de la planta es generar raíces secundarias, mucho más gruesas. Eso es lo que yo les conté anteriormente por la fisiología. Eso es lo que estamos viendo a campo. En soja impacta tremendamente en la nodulación. Porque para que la bacteria infecte la raíz, tiene que ser puntas de crecimiento jóvenes, tejido joven. Y en realidad el proceso que estamos viendo es de engrosamiento de tejido y de gran generación de raíces laterales. Pero bueno, en fin, vemos un montón de problemas de nodulación. Los nódulos que vemos son verdes. ¿Saben qué les falta? No está fijando, en realidad está haciendo parásito esto. ¿Sí? Cuando es verde está comiendo fotoasimilado, no le está aportando nitrógeno a la soja. Legemoglobina.
Ok. Volviendo al tema nutrientes, y para seguir un poco con la lógica esa. ¿Sí? Miren cómo afecta nitrato y amonio a las raíces. ¿Ustedes saben que a la planta absorbe nitrógeno de las dos formas, de nitrato y de amonio? Muy bien, ¿eh? Bueno, muy poco lo sabemos. Es más, nosotros que tenemos un laboratorio, hacemos análisis, solamente determinamos nitrato. Casi que ni consideramos el amonio. No sé por qué, porque en realidad los cultivos absorben las dos formas, nitrato y amonio, las dos. ¿Ok? Y hacen distintas cosas el nitrato de amonio. La verdad que cuando pensábamos que sabíamos todo de nitrógeno, que tenemos la curva, que el modelo, que qué sé yo, empezamos a preguntar, che, ¿pero es lo mismo aplicar nitrato que amonio como fertilizante? Sí. ¿O no? Ni. No, bueno, no es lo mismo. Hacen distintas cosas el nitrato del amonio. Me parece interesante mencionárselo acá, está súper relacionado con lo que pasa en raíz, se lo muestro. Bueno, esto es raíces, fíjense, regula diferentes patrones de elongación y división celular en raíz, el amonio como el nitrato. Acá hay una diferencia, ¿ven? Esto es amonio y esto es nitrato. Fíjense el flujo de auxina, de lo que hablábamos recién, de la hormona, de cómo se elonga la célula con amonio y con nitrato. Fíjense, y ahí se ve en verde la distribución de la auxina en la raíz con amonio y con nitrato. Nada que ver. O sea, fíjense que yo lo que puedo hacer, y se los tiro también, si yo aplico amonio o aplico nitrato, puedo impactar en la arquitectura de la raíz. Tremendo. Con fuente que utilizamos siempre. Siempre utilizamos nitrógeno. Estamos utilizando, y para nosotros es lo mismo, el que me diga que no me miente es lo mismo utilizar urea que utilizar otra fuente nitrogenada. La verdad que no la terminamos de entender y no terminamos de ver la diferencia. Bueno, acá está. Es más, insisto con esto. Se absorben por distintos mecanismos el nitrato y el amonio. ¿Se acuerdan flujo masal? ¿Se acuerdan flujo masal? Vamos. Flujo masal con agua, ¿sí? Evapotranspira, absorbe con el agua el nitrógeno. No todo el nitrógeno. No todo el nitrógeno, ¿sí? El nitrato. Ahora, el amonio es por difusión. El amonio es por difusión. ¿Cómo impacta en las raíces? Un poco volviendo a lo que decíamos recién. Bueno, el nitrato promueve el crecimiento de las raíces en elongación. En elongación. Nosotros hacemos muchísimos ensayos, yo les decía. Muchos de los protocolos de ensayo es midamos biomasa radicular. ¿Qué empezamos a ver? Che, pero la verdad que nosotros decíamos que a mayor raíz iba a rendir mejor el cultivo. Bueno, la verdad que empezó a ser, no era tan claro. Empezamos a medir cultivos que tenían una biomasa radicular a lo mejor mayor que la otra y no rendían más. Nunca nos fijamos en la estructura, o sea, nunca nos fijamos si era elongada, si eran raíces secundarias. Cuando nos pusimos a prestar atención a eso, vimos más claro el efecto final. ¿Sí? Que un poco viene en este caso. El amonio promueve crecimiento de raíces laterales. Nitrato y amonio. ¿Qué tendríamos que hacer? Y tener las dos. Para una generación de una estructura, digamos, de raíces importante. Y acá están. Fíjense, la misma planta con nitrato, como en amonio. ¿Sí? Los mismos cultivos, cómo cambian. Y en realidad tienen distintas funciones. El nitrato y el amonio en la planta. ¿Ah? Les digo, nitrato promueve síntesis de clorofila, o sea, afecta todo lo que es fotosíntesis. Aumenta la tasa fotosintética, aumenta el transporte hormonal, aumenta la síntesis de ARN. El amonio potencia enzimas, superóxido dismutasa. Estas son las enzimas que yo les decía, se sacan las radicales libres de oxígeno que eran tóxicas para la planta. Fíjense, entendimos ahora que el amonio participa en la detoxificación de las plantas, no el nitrato. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, esto sería óptimo. En realidad, laburar, vuelvo para atrás, laburar con amonio y con nitrato, fíjense, les vuelvo a decir, distinta estructura de raíz, que sería buenísimo. Bueno, yo en realidad si quiero profundizar para obtener más agua y nutriente en un perfil que me lo permita, tendría que trabajar con uno, con otro o con los dos. ¿Ya voy a la mitad? No estaba prestando atención. Ok. Vamos con fósforo. Ocurre lo mismo con fósforo. Fíjense, y insisto de nuevo, la importancia de la raíz. ¿Qué pasa con la raíz y con el fósforo? Bueno, esto es un corte de una raíz. Voy a tratar de no complicarles mucho, pero el 90% del fósforo se acumula en las vacuolas. ¿Sí? ¿Cuándo se da cuenta la planta que está bajo en fósforo? Bueno, en realidad
detecta que se le agotan, digamos, las reservas cuando baja el contenido de fósforo en vacuolas, ¿sí? Y entonces no puede enviar fósforo a los brotes, no puede promover el crecimiento. Pero la detección de la deficiencia, ¿sí?, ocurre, entre otros, en la punta de la raíz, ¿sí? O sea, la planta se da cuenta que tiene poco fósforo acumulado también en las vacuolas, pero lo primero que ocurre es en raíces. Bueno, y Ham et al. Descubrieron ahora, esto es súper nuevo, pero es súper interesante, que bueno, que si la raíz se topa con deficiencia de fósforo, ¿sí?, esta raíz en crecimiento se encuentra con bajo contenido de fósforo, no me voy a meter en todo lo... Ahí para que le interesa tiene todo el detalle, pero en realidad lo que hace es, bueno, genera malato. Este malato lo que hace es, otra vez, genera estos radicales libres de oxígeno que son tóxicos, que en definitiva lo que hacen es le dan la indicación a la planta que deje de crecer la raíz. ¿Por ahí no me dijo alguno de ustedes o me dijo alguno? Exactamente. Exactamente. Cortó el crecimiento ante la deficiencia de fósforo. ¿Sí? Acá está toda la vía para el que le interesa. ¿Sí? Y otra vez tiene muchísimo que ver la cuestión hormonal acá. Fíjense la importancia entonces, la importancia de tener fósforo en los perfiles, de fertilizar con fósforo, pero aparte, yo entre mayor desarrollo radicular tenga, entre más punta en crecimiento, acuérdense que el fósforo en realidad, la gran parte del fósforo se mueve por difusión en el perfil. ¿Qué tengo que hacer? Por eso lo ubicamos localizado, porque en realidad tendría que estar lo más cerca posible o junto con la semilla, ya que está la gente amauta acá, junto con la semilla sería lo óptimo para evitar, digamos, esta deficiencia de fósforo, que la raíz se tope con una deficiencia de fósforo, para evitar todo este proceso que le estoy mencionando, ¿sí? Y el que censa esto es la raíz. O sea, la que censa la deficiencia de fósforo en suelo es la raíz. Nuevamente, fíjense si no es el cerebro. Sigo. ¿Y qué hace? Bueno, cambia la estructura de las raíces. Otra vez, como les conté antes, acá está. Cuando se topa con eso, menor alargamiento de la raíz primaria, mayor elongación y proliferación de raíces laterales, aumenta el número de pelos radiculares, ¿sí? Y la parte aérea no ramifica. ¿Por qué? Porque tiene poco fósforo y poca energía, ¿sí? Hace un planteo conservador cuando esto ocurra. Fíjense, y empieza con un montón de procesos cuando encuentra una deficiencia de fósforo, súper interesante, están súper de moda ahora. ¿Qué hace? Bueno, libera ácido orgánico la raíz, ¿sí? Los ácidos orgánicos, ¿qué le hacen? Le permiten solubilizar fósforo, son los mecanismos que tiene la planta para, en condiciones de deficiencia, empezar a hacerse de fósforo para absorber. Ácidos orgánicos solubilizan el fósforo, fosfatasas solubiliza fósforo orgánico. Y lo que hace, acidifica la rizósfera. Y lo que me interesa ahora, muy importante que voy a hablar, es promueve la generación de micorrizas. Porque la micorriza le permite expandir la superficie de absorción que tiene la planta. Miren cómo empezamos a hablar de nutrientes, de fertilizantes que nosotros conocemos y empezamos a ver que la planta, en una condición de deficiencia de fósforo, echa mano a microorganismos del suelo. O sea, procesos de la planta y a microorganismos del suelo. Impresionante. Por eso yo que vengo a hablar de nutrición de cultivo, no puedo hablar de nutrición de cultivo sin la cuestión física del suelo y sin la microbiológica. Están íntimamente relacionadas. Y acá están todas las estructuras de suelo de raíz, cuando tengo fósforo, si no tengo fósforo, pero bueno, voy a ir más rápido. Y para hablar de nutrientes voy a hablar de un último nutriente que se los toqué y se los mencioné recién, que es calcio. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, la verdad que nadie lo aporta, lo estamos extrayendo. En algunas situaciones, por el proceso de acidificación, lo estamos perdiendo y el calcio es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para el crecimiento de tejido, pero también para el desarrollo radicular. También para el desarrollo radicular. ¿Por qué? Promueve el crecimiento de raíz, entre otras cosas. Y después hace todo esto, ¿sí? Pero bueno, no viene al caso. Les contaba igual que se entiende que el calcio también es casi una hormona, porque es señalización mensajero de muchos procesos, bueno, en fin. Pero acá está, cuando le empiezo a aplicar calcio en deficiencia. Nosotros tenemos problemas de calcio en los perfiles. Habría que hacer un diagnóstico un poquito más, digamos, más preciso en cada uno de los ambientes que ustedes laburan para ver si esto realmente ocurre así.
Para avanzar en lo que hablé un poco recién, ¿cómo estamos entendiendo nosotros una agroestrategia ahora? Bueno, la verdad que empezamos yo creo que, voy a hacer un paréntesis, hemos simplificado el sistema tanto, pero tanto lo hemos simplificado, en los planteos que hacemos, que cualquier nabo hoy puede hacer soja. Nabo y soja. Me salió de casualidad. ¿Sí? La verdad que el paquete tecnológico para hacer cultivo no es muy complicado, porque nosotros lo hemos simplificado muchísimo, una cuestión que es súper compleja. Bueno, tratamos de complejizarla. Un poco la idea acá es decir, bueno, miren, no es tan sencillo. Y me interesa muchísimo que veamos esta función de la raíz, que es la interfase de la raíz con todo el microbioma del suelo. ¿Sí? Porque en realidad es el presente y es el futuro. Nosotros ya lo hacemos. Me gustaría, he escuchado muchísimo en este congreso y he hablado con muchísima gente que empiezan, y la microbiología del suelo la tenemos que probar, la verdad que no la tenemos tan clara, no sabemos. Yo le digo, escuchen una cosa, ¿ustedes saben de los cultivos extensivos que nosotros manejamos? ¿Cuál es aquel que consume mayor cantidad de nitrógeno por tonelada? ¿Saben? ¿Más fuerte? Soja. ¿Quién fertiliza soja con nitrógeno? Nadie. ¿Saben quién lo hace? Una bacteria. Entonces, ¿qué no tenemos probado? La verdad que dejamos en manos de una bacteria la producción del principal cultivo de la Argentina, de soja. Es increíble, si ustedes se lo ponen a pensar así, la verdad que ya estamos echando mano de eso hace un montón de tiempo. Bueno, del resto es verdad que se sabe bastante poco, pero tenemos que saber más porque tiene una potencia tan importante como esta bacteria que nos aporta N. Tan importante. Les digo por qué, lo digo con seguridad, porque nosotros lo estamos ensayando y lo estamos viendo. Es impresionante. Pero bueno, hay que entenderlo un poco. Entonces, ¿qué hay que entender? Creo que también hay una confusión con esta. Entramos un poco en biológicos acá y empezamos a ver que es todo lo mismo. Che, ¿usás biológicos? Sí, sí. Uso fosfito, fertilizante foliar, aminoácidos, hormona, ácido húmico y fúlvico, elicitores. ¿Y para qué sirve cada cosa? Y curó continuo. ¿Y para qué sirve? No tenemos muy clara. Lo que hemos visto es que hasta las empresas que lo venden no tienen muy clara la función. ¿Sí? Y entonces nosotros lo empezamos a entender así. Lo que empezamos a entender es que con la parte aérea, la raíz como interfaz de todo el microbioma, empezamos a ver que hay una interrelación gigante. Es más, la estamos midiendo. Les voy a mostrar. Lo que estamos haciendo se llama análisis funcional de microbioma. A lo mejor lo han visto. Lo que hacemos es, muy simplificado, allá está mi compañero Fede, que la podría explicar un poquito más, pero tiene un doctorado para esto. Y no estás invitado, Fede, al frente. Pero en realidad, ¿qué hacemos? Tomamos muestra de suelo, se secuencia ADN y con un laburo de bioinformática se sabe qué bicho es y cuál es la funcionalidad en función del cultivo en la que está. ¿Sí? Bueno, ¿qué empezamos a ver? Miren, les cuento muy rápido, un poco como para ver qué pasa a campo con lo que nosotros estamos viendo en esto. Nos pusimos a estudiar en la fisiología de la planta y estos gráficos preciosos que yo les mostré. Miren, estos son ensayos que nosotros hacemos. Esto es un testigo. Esto es un tratamiento de semilla con un producto y esto es otro tratamiento con fertilizante. Para que no lo alcance a leer, ¿qué estamos viendo nosotros? La planta, ¿sí? Ante una situación de un ambiente, recluta microorganismos para que le ayuden a zafar esa situación. Recluta, es muy buena esa palabra, empieza a echar mano de bichos y microorganismos y dice, che, me compliqué con esto, dame una mano. Es impresionante. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, miren, los colores azules más oscuros quieren decir que la actividad de ese microorganismo es mayor. Le digo, estos son ensayos de microparcelas, es como si nosotros en este lugar hubiéramos dividido en pequeñas parcelas y estemos probando distintas cosas acá y estamos midiendo microbioma entre una y otra. No hay diferencia de ambiente, no son distintos tipos de suelo, o sea, es el mismo tipo de suelo, ¿sí? Tiene una distancia de, no sé, 10, 20 metros en el mayor de los casos. Fíjense cómo cambia la actividad entre un tratamiento y el otro. Bueno, ¿saben qué vemos? Y se los tiro, es una intuición, decía un amigo, y perdón el término, testicular, la que me parece que pasa por acá, no tengo tantos datos como para mostrarles, pero lo que empezamos a ver es que en general aquellos cultivos que rinden más son porque la actividad de los microorganismos relacionados con la producción de hormonas y de aquellas sustancias que le ayudan a superar el estrés abiótico
O sea, cuando todo eso se pone en funcionamiento, esos cultivos rinden más. ¿Sí? Y miren, lo empezamos a ver. Les vuelvo a decir, lo que está en azul es más actividad. ¿Más actividad qué? Microorganismos que producen auxina. Microorganismos que producen citoquinina. Microorganismos que producen gibberelina, por ejemplo. O sea, hacemos un tratamiento en semilla que promueve que la actividad de esos microorganismos aumente, sea mayor. Es lo que se ve en azul oscuro. En estos tratamientos, en el tratamiento, por ejemplo, este con fertilizante, cae. ¿Sí? Y rindió menos. Lo mismo ocurre con lo que les conté de estrés abiótico. Me parece importante destacar, hay una sustancia que se llama ACC de aminasa, es una enzima. ¿Saben lo que hace? Evita que se genere etileno. Entonces, si yo tengo un bicho, y ustedes vieron lo que pasaba en la raíz, les conté recién con el tema de etileno. Si yo tengo un microorganismo que degrada la ACC, que es el precursor de etileno, y hace que no se genere, le ayuda a la planta a superar esa situación de estrés. Les digo lo que me pasó. Estos ensayos rinden más. Esto es soja, ¿eh? Estos ensayos tienen mayor rendimiento que los tratamientos adicionales, ¿sí? Fíjense, le ayuda a salir a resistencia a salinidad, a la generación de ácido abscísico, un poco todos los que les conté. Miren cómo la cuestión hormonal está íntimamente relacionada con la física, ¿sí? Con el desarrollo del cultivo. Es impresionante esto, ¿sí? Y nosotros lo estamos poniendo a prueba, lo estamos probando y realmente funciona. Les digo, con productos que hay en el mercado, muchas de las empresas están acá. También empezamos a ver todos los microorganismos relacionados con el ciclaje de nutrientes. O sea, qué organismo en realidad nos aumenta la solubilidad de fósforo, nos pone a disposición nutrientes. Eso también lo estamos viendo, pero vemos que no es tan determinante como el anterior. Y la verdad que es muy simple entenderlo esto. Con esto le quiero decir que a mí a veces cuando doy la charla parece que es una boludez, que si estudiamos un poquito lo podemos hacer. No es tan simple, ¿no? Pero bueno, miren, nosotros estamos laburando, yo les dije que vengo del palo de la nutrición y empezamos a laburar con, ahí está, azospirilo, sustancias húmicas, azotobacter, micorriza arbuscular, proteínas hidrosolubles, extracto de algas. Y miren, cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función y tiene una función en un órgano de la planta, en raíz, en la parte aérea. Hoy estamos aplicando microorganismos foliares, ¿sí? En cultivos, fijadores libres de nitrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que les conté. La verdad que la función de esto en relación a la nutrición es impresionante el potencial que tiene. Impresionante. Y una última cosa que quiero decir, y ahora me voy a poner casi filosófico. No te rías. Casi filosófico. ¿Qué me parece? Bueno, les digo, yo soy un ingeniero agrónomo tradicional, aplicamos herbicida toda la vida, creábamos unos cócteles, eso, bomba para matar todo lo que había. Es más, llegamos a laburar con biocida, ¿cómo se llamaba el gas que se aplica en horticultura? Que mataba todo. Era buenísimo, no quedaba nada. Bueno, en fin, cómo van cambiando un poco los paradigmas. Empecé a ejercer la agronomía cuando nos enseñaron, Andrés, regulación de reja y vertedera o no en la facultad. Bueno, empezamos a laburar, Oscar también, empezamos a laburar con siembra tradicional. Y hoy la verdad que ver un lote que le mete una reja y una vertedera es tremendo. Bueno, en su momento nos parecía lo más común que había y había gente que se renegaba de eso. Bueno, con esto nos empieza a pasar lo mismo. ¿Qué empezamos a ver? No yo, empezamos a ver varios. Bueno, la verdad que se dan varias condiciones. Yo escucho cada vez más frecuentemente, bueno, el sistema este no va más, tendríamos que cambiar de modelo, está agotado, las malezas resistentes, que las problemáticas que contó Wenceslao, que ahora tenemos unos quilombos tremendos que no lo teníamos. Bueno, en fin. Miren un poco lo que se está viendo, relacionado a todo lo que estoy contando. Y el humano, digamos, en el centro. Buena salud, mala salud. Nunca pensé que iba a hablar de esto en un congreso de APRESID, pero bueno, acá estoy. Fíjense, ¿qué se está viendo? Bueno, se está viendo que el microbioma que nosotros tenemos adentro, que en realidad se hacen muchísimos estudios, muchísimas empresas para saber el microbioma que tenemos, está relacionado con lo que comemos. ¿Sí? Está relacionado con lo que comemos. Y entonces les digo, nosotros estamos estudiando microbioma en agroestrategias. Vemos que hay lotes y hay manejos que hacen bolsa el microbioma del suelo. Lo estamos comparando uno con otro. Digamos, disminuyen tremendamente la actividad de toda la vida en el suelo. Realmente es así.
Si nosotros pudiéramos cambiar un poquito eso, me parece que muchos estamos en camino de hacerlo. Además, todo lo que se charló acá va en vías de eso. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, la verdad es que podemos afectar la salud humana. Para bien, por primera vez. ¿Sí? Dejaríamos de ser, les digo, siempre lo cuento, mi hija no quiere que lo cuente, pero lo cuento. Yo tengo mi hija Emma, tiene 12 años, me dijo, papá, en el colegio me dijeron que ustedes aplican veneno en el suelo, ¿es verdad? No, le dije yo, lo primero que me salió, no. Después le dije, bueno, no sé, déjame que lo piense, te contesto esta noche, hablalo con mamá, ¿viste? No sabía cómo zafar de eso. No, pero realmente es así, la nueva generación, ¿sí? La ve distinto, cree otra cosa. Vamos a tener que laburar en eso, no solamente por ellos, sino, digamos, por el bienestar. Bueno, lo podemos hacer, nosotros lo estamos viendo. Nosotros lo que vemos es que si el microbioma de suelo es bueno, cuando yo digo microbioma de suelo, también hay patógenos en el microbioma de suelo. Hemos peleado, digamos, contra la enfermedad del suelo muchísimo tiempo y lo seguimos haciendo. Pero si nosotros sabemos manejarlo esto y lograr una buena actividad en microbioma, este microbioma, donde nosotros producimos los cultivos, genera que el microbioma humano sea mucho mejor y que la salud humana también sea buena. ¿Sí? Y es más, muchos de estos son aliados nuestros en la producción, como les conté recién. Y como último mensaje, es esto. Hoy realmente estoy convencido, pensé que nunca lo podíamos hacer. Yo creo que podemos mejorar, digamos, lo que hacemos. Podemos cambiar el modelo, podemos pensarlo distinto, podemos hasta hacer que sea rentable, sustentable y podemos mejorar la salud humana. ¿Sí? Se los tiro como última cosa después de tanto boloqui que hizo. ¿Te bien con el tiempo? Ok. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora damos paso al técnico Alejandro Sartori por parte de la empresa Amauta Agro. Hola, ¿cómo están? Perdóname, Alejandro. Posteriormente hacemos una ronda de preguntas. Dale, la idea es mostrarles rápido la paleta de productos de Amauta y en 10-15 minutos le damos un pantallazo rápido y después respondemos todas las preguntas, ya sea para lo que es producto o para lo que es paragüense. ¿Qué es Amauta? Bueno, Amauta es una empresa especialista en nutrición vegetal, damos soluciones para eso y nace a través de la unión de FIO. No sé si conocen FIO, es una empresa corredora de grano de acá de Rosario, tiene una larga trayectoria en el mercado y nuestro socio estratégico, nuestra unión es con Fertinagro, una empresa española que es especialista en fertilizantes y de esa forma en el año 2016 nace Amauta para proveer y dar soluciones que tienen que ver con la nutrición vegetal. ¿Quién es Fertinagro? Bueno, Fertinagro es una empresa española que tiene más de 30 años en el mercado, tiene 18 plantas de producción, de las cuales una está dedicada solamente a lo que es fertilizantes orgánicos. Sus plantas están en España, en Francia, en el norte de África. Amauta representa a Fertinagro en varios países de LATAM, tiene presencia en más de 50 países, 44 patentes, la realidad que formula más de 2 millones de toneladas de fertilizantes y en los últimos 10 años ha invertido más de 35 millones de dólares en investigación y desarrollo. Nuestra paleta de productos actual, la cual está armada casi con todos los productos que tiene Fertinagro, nosotros contamos con productos dentro de 4 familias, que son los hidrosolubles. Los hidrosolubles son productos de fertirriego, están más apuntados a cultivos intensivos. Tenemos también todo lo que es la familia de microgranulados. Hoy contamos con nuestro producto de estrella, Amauta Micromás, pero tenemos 2 formulaciones más. Tenemos todo lo que es una línea foliares, como correctores nutricionales o bioestimulantes. Y tenemos todo lo que es la familia de granulados, donde acá encontramos mejoradores de commodities, hacemos mezclas o tenemos distintas finalidades según lo que vamos a diagnosticar, lo que vamos a corregir. Tenemos distintos productos para esa función. Y les presento por ahí los productos más conocidos de Amauta. No sé si trabajan o han utilizado los productos de Amauta, pero bueno, dentro de los más conocidos tenemos la Amauta Micromás, que es un fertilizante microgranulado, que ya tiene casi 7 años, 8 años en el mercado. Está compuesto por nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Dentro de su formulación, de este microgranulado tenemos 10% DN, 46 de pentóxido.
5% de azufre como sulfito, 1% de zinc y también acompaña a la mezcla química de este microgranulador lo que es ácido húmico y fúlbicos. Y tiene también tecnologías como la tecnología Protec, que es una patente de Fertinagro, que ahora se las voy a explicar rápidamente. ¿Qué es lo que es o para qué o cómo utilizamos nuestro microgranulado? Amauta Micromax, que la idea es hacer una mezcla química balanceada, salirnos de los usos tradicionales de los 1 o 2 nutrientes, ponerlo junto a la semilla. De esa forma tratamos, justamente como hablaba Wences hace un rato, lograr el mejor desarrollo radical, donde estamos colocando nutrientes que tienen que ver con desarrollo radical, que como mostró Wences, el nitrógeno, el fósforo, el zinc. Lograr un rápido desarrollo radical también nos va a permitir explorar más suelo, no tener un problema, porque acá nosotros trabajamos con dosis recomendadas, son dosis que son muy eficientes en el uso de los nutrientes, en el uso de los recursos, y muchas veces por ahí ponemos dosis muy altas que pueden llegar a contrarrestar, por ejemplo, las micorrizas. Bueno, nosotros acá tratamos de explorar más raíces, explorar más suelo y seguramente va a haber una mayor micorrización en ese sentido. Dentro de la formulación también tenemos tecnologías como por ejemplo el zinc. El zinc viene acompañado con un complejo orgánico que protege al zinc de reaccionar con el suelo y que se inactive o quede absorbido del suelo y no quede disponible. De esta forma, este complejo orgánico, que son los lignosulfonatos, nos ayudan a que el zinc quede soluble y que quede con mayor disponibilidad para la raíz y pueda ser absorbido. Por lo cual, a partir de este zinc que está complejado orgánicamente, o como a veces se le llama quelatado, va a tener una mayor eficiencia de absorción. Y la tecnología Protec, si llegan a ver abajo, no sé si todos lo llegan a ver, eso es una molécula de ácido húmico, una molécula bastante compleja, que nos permite ayudar a proteger al fósforo de no ser fijado al suelo. Dependiendo de en qué suelo nos encontramos, van a ver, va a evitar que se bloquee, por ejemplo, con cationes metálicos como el aluminio y el hierro en suelos ácidos, o en suelos alcalinos nos va a proteger frente al calcio. Y de esa forma, el ion ortofosfato, que es la forma en que lo absorbe la planta, al estar unido a un ácido húmico, va a estar soluble, va a estar protegido y va a aumentar la eficiencia de uso de ese fósforo. Entonces, bueno, este es un producto que nosotros tratamos de lograr el mayor desarrollo radical inicial, una gran eficiencia de uso de nutrientes y tiene que ir ubicado sí o sí en la línea de siembra junto a la semilla, eso como principio básico. Cuando nos basamos por qué tenemos determinadas dosis o por qué proponemos determinadas dosis, son nuestras curvas de respuesta, con un número de ensayos hechos que nos da esa seguridad a la dosis que nosotros estamos recomendando, donde vemos que dosis, por ejemplo, en el caso de maíz, a dosis de 35 kilos tenemos una respuesta muy buena en rendimiento en distintos ambientes, ambientes de bajo potencial o ambientes de alto potencial. También lo vemos con dosis de 30 kilos que encontramos esa respuesta, ¿no? Acá lo estamos comparando a los testigos comerciales más tradicionales de NP, en dosis normales que usa el productor, los 80 a 100 kilos que suele usar el productor. Nosotros con esta dosis, justamente esa mezcla química balanceada o generar menos fitotoxicidad a la altura de la raíz, logramos estas respuestas con este producto en maíz. Para la soja tenemos las mismas respuestas, encontramos respuestas a dosis de 30 kilos muy buenas, 25 están muy similares al testigo comercial. Sí encontramos respuesta en soja. Muchas veces el productor no fertiliza la soja porque no observa una respuesta o no le tiene confianza. Y muchas veces estas respuestas son mayores incluso en una soja de segunda. Si ustedes van a la calle y ven la soja de segunda, se está fertilizando un 5%. El productor es como que pierde confianza en la soja de segunda. Nosotros tenemos muy buenas respuestas sobre soja de segunda. Otro producto que tenemos como estrella dentro de la empresa, ya con una larga trayectoria de trabajo, es Nutrivalan. Nutrivalan es una mezcla física de una fuente de nitrógeno, como puede ser urea, donde se le agrega una mezcla química para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno de la urea. Nuestro producto, que es un producto a base de azufre, calcio, magnesio y una tecnología llamada Duramón. La tecnología de Duramón lo que nos permite es proteger o ayudar a
que el nitrógeno, cuando está incorporado en el suelo como nitrato, tengamos menos pérdida por lavado. Es como que ralentiza ese pasaje del nitrógeno ureico hasta nitrato y tenemos mayor contenido de nitrógeno de amonio. Y el amonio es inmóvil, entonces si tenemos lluvias, ese amonio nos estaría protegiendo la pérdida del nitrógeno en el suelo, o estaríamos disminuyendo las pérdidas. Y esto tiene importancia si lo sumo a lo que decía Wense, que una balance entre amonio y nitrógeno nos va a permitir no solamente tener una mejor elongación de raíces, sino que además de la elongación, tener ramificación. ¿Cómo se traduce eso? Mayor exploración de suelo, mayor absorción de nutrientes. Y lo que hemos logrado con, estos son trabajos donde mostramos cómo se trabaja esta tecnología de Duramón y ralentiza el proceso de nitrificación, teniendo el nitrógeno a veces en mayor cantidad como amonio y estando protegido el lavado. Ahora, cuando analizamos Nutribalan, que además de tener esa tecnología de Duramón, esa mezcla física, el aportar azufre, aportar magnesio, calcio, nosotros vemos que tenemos una respuesta enorme. O sea, no sé si se llegan a ver, pero son casi 900 kilos de respuesta en un cultivo de maíz. Los mismos kilos de N aplicado, imagínense que acá estamos sacando una eficiencia del uso de nitrógeno bastante mayor y también estamos haciendo una eficiencia del uso de agua, que hablamos justamente que vamos a tener un año que tiene una gran probabilidad de año niña o los ciclos que se vienen hacia adelante. Hay que salirse de decir, bueno, fertilizo el nitrógeno, hacer un análisis suelo, ver si hay otros nutrientes que son necesarios y tecnologías como esta van a aumentar seguramente la eficiencia de uso del nitrógeno, la eficiencia de uso del milímetro de agua. También quiero mostrarles rápidamente las líneas foliares, abarcamos la realidad la mayoría de los micronutrientes. Tenemos, por ejemplo, un producto llamado cuaje, que contiene boro, fósforo, molibdeno y tiene algo de aminoácidos, justamente para aumentar la floración y el cuaje de las flores, por ejemplo, prefloración de soja, por ejemplo. Tenemos también un producto a base de zinc. Antes trabajábamos con un zinc como quelato, tiene una alta eficiencia de absorción. Hoy hemos mejorado nuestro producto foliar, que es Siman, y Siman es zinc y manganeso. Y además tiene una gran concentración de aminoácidos, el 8% tiene de aminoácidos. Ese zinc y ese manganeso está protegido porque están como aminoato, que sería un quelato orgánico o complejo orgánico. Entonces aumentamos las eficiencias de absorción de estos dos nutrientes. Pero además vamos a tener efecto bioestimulante, que se lo está dando justamente la alta concentración de aminoácidos con la que estamos aplicando el producto. También tenemos Vigorión como bioestimulante a base de aminoácidos. Tiene un aminograma donde justamente Vigorión, por el aminograma que tiene y la concentración de los distintos aminoácidos que conforman ese aminoácido, ese aminograma, buscamos aumentar los potenciales de producción aplicándolo en los momentos de periodo crítico del cultivo. Y también contamos con otro bioestimulante, Cropamino, que también tiene aminoácidos, lo estamos recomendando para el uso de trigo. Ya tiene varios años en trigo con muy buena respuesta en el uso de periodos críticos. Tratar de potenciar o mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes, de los recursos, justamente por ese ahorro energético que podemos hacer en la planta. Eso sería todo, los dejo abiertos para cualquier consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Le alcanzo el micrófono? Para Tejerina. O a Wenceslao, bueno, me acuerdo más de los apellidos, creo. Che. No, mi consulta es si tenés medido disminución de rendimiento por producir con suelos con bajo pH. Si le pudiste poner números a la teoría de que a disminuir el pH tenemos fijación de ciertos nutrientes, por lo cual, porque yo convivo con lotes de alta producción que tienen esos pH. Bueno, a ver, te lo voy a plantear distinto. En realidad, el pH de suelo es una situación en la que tenemos que convivir. Se puede cambiar. De hecho, en Brasil, en suelo ácido, lo cambian al pH. Pero bueno, no es la condición en nuestra Argentina. Nosotros lo que vamos a empezar a tener que convivir es con esta situación de cambio de pH. ¿Sí? Y no sé si te impacta negativamente la acidificación. Yo te mostré en algún caso que sí. Lo que te quiero decir es que en realidad es otra situación completamente distinta. ¿Sí? Hay nutrientes que a pH ácido se ponen mayormente disponibles
por ejemplo, lo que te podría decir es, el fósforo o muchos micronutrientes a pH más ácidos estarían más disponibles en suelo, entonces a lo mejor si lo querés ver así, esa acidificación de suelo te mejoraría la disponibilidad de esos nutrientes siempre y cuando los tengas en suelo y te va a complicar otros. Un poco me parece que lo que hay que prestar atención es a ser consciente que está pasando la acidificación de suelo. La agricultura de por sí acidifica, pero bueno, hay muchas fuentes fertilizantes. Por ejemplo, la fertilización nitrogenada, depende de la fuente que uses, intensifica esa acidificación. La rotación de cultivos que hagas también la intensifica. Y entonces lo que podríamos pensar, la falta de calcio también. Entonces un poco lo que propongo yo es, el proceso va a ocurrir. O sea, la acidificación de suelo no es un problema de Argentina, es un problema del mundo. Acidifica la agricultura y nosotros somos agricultores, productores, asesores, estamos dedicados a eso, no vamos a cambiar. Pero sí en parte atenuar un poco esa acidificación. Y también conocer esa situación para manejarnos distinto. ¿Sí? Porque a mí, y te doy un caso paradigmático, es el de fósforo. ¿Sí? Fósforo, ¿ustedes se acuerdan? Fósforo tenía unas barritas de disponibilidad en función de pH, ¿se acuerdan de eso? Sí. Ok, buenísimo. Y la verdad es que en toda la Argentina, y te digo, laburo en toda la Argentina, o sea, vos te vas al norte de Salta, en Orán, hasta donde se hace agricultura ahora, contra el Río Negro, en el sur, todo el mundo determina fósforo con Bray-Kurtz número 1. Error. Es el extractante que se utiliza de suelo. ¿Sí? No es el adecuado para un montón de rango de pH. En un montón de situaciones estamos sobreestimando fósforo. Estamos haciendo un diagnóstico incorrecto. No tendría que usarse ese extractante. ¿Por qué? Por las variaciones de pH. Y en la medida en que en nuestros ambientes ese pH vaya cambiando, te va a ocurrir lo mismo. ¿Entendés? Entonces, para terminar de contestar tu pregunta y no dar tantas vueltas, un poco lo que te digo es, tenemos que saber que este proceso está ocurriendo y cuáles van a ser los cambios que eso va a implicar, digamos, en la dinámica de nutrientes en el suelo y de los fertilizantes que aplico. ¿Sí? Porque, perdón, Alejandro habló recién de mejora de la eficiencia. ¿Ustedes saben cuánto es la eficiencia promedio de una fuente de fósforo de la que nosotros usamos? MAP, DAP. ¿Cuánto? Bien, saben. Hay 2, 3 expertos allá atrás. Sí, 25, 30%. Es malísimo. Malísimo. 65% de la agricultura en Argentina es campo alquilado. Está bien, yo no tendría que decir eso acá. Todos los congresos son la manito con la plantita y le dejemos el suelo a nuestros nietos. El 65% de mis clientes que alquilan campo, cuando entran, se clavan un cuchillo entre los dientes y me dicen, saquémosle todo lo que podamos y tengamos el mayor rendimiento. Y la verdad que me ocurre eso. ¿Sí? Nadie está pensando, muy poca gente en realidad, para no ser injusto, muy poca gente está pensando, y la verdad que es una pena, porque es en lo que tendríamos que pensar, ¿sí? En que, bueno, tenemos que mantener los tenores de suelo, que la calidad del suelo. Ayer charlábamos con Álvaro de Cresut, le está firmando un contrato de alquiler, ¿es así? Un contrato de alquiler donde pusieron un análisis de suelo para que se lo devuelvan en la misma situación. ¿Sí? Bueno, eso se ve muy poco. ¿Sí? Y menos referido a acidificación y demás. Un poco lo que quería decir con el tema fósforo. Bueno, es muy mala la eficiencia. ¿Sí? En la medida que vos te vayas a muy ácido y muy alcalino va a ser peor. Entonces, probablemente, a más allá de la eficiencia, tengas que aplicar más porque te cambia ese tema de disponibilidad. La hice recontra larga. Sí. Sí. No me dejaste del todo. No te dejemos, vamos, pará porque lo quiero dejar tranquilo. Vamos. No vas a poder detener la acidificación. Vas a tener que convivir con eso, conocer qué afecta en la acidificación a tu cultivo. No siempre es negativo, o sea, no te impacta negativamente siempre la acidificación, ¿está bien? ¿Vos me decís en calcio? Sí, lo tenemos medido. O sea, te puedo decir, che, por la acidificación, por la pérdida de calcio, en esos lotes, por ejemplo, ¿sabés qué empezamos a ver? En esos lotes con poco porcentaje de saturación de calcio, ¿qué empezamos a aplicar? Calcio a suelo, tarda en mejorar. Imagínate que vos tenés que mejorar el calcio soluble en el perfil y que te incremente el porcentaje en la SIC. Es todo un proceso eso, no es inmediato.
Pero sí lo que empezamos a hacer es, che, ¿y si le aplicamos calcio foliar? Y empezamos a ver respuesta con aplicaciones de calcio foliar. Un montón de productos que generalmente están formulados calcio, boro, calcio con boro, con nitrógeno o tienen alguna hormona, porque están afectando esta problemática que te digo, provocada por la fijación, por la acidificación con calcio puntualmente. Y ahí los aumentos de rendimiento son entre el 7 y el 10%, por ejemplo, en soja. ¿Sí? Te lo digo como para que tengas un parámetro como para saber. Perdón. Solo compartir una experiencia dentro de lo que tenemos del grupo de Amauta hace varios años, complementando esto y que tiene que ver con el pH y con uno de los productos que presentó Ale, un poco linkeando. Si vos mirás los mapas de Hernán Sainz Rosas en los últimos años y sobre todo en la actualización, habías preguntado vos lo de pH, ¿no? Sí. No. Lo que es calcio y magnesio son parte de la explicación de lo que viene pasando con pH en suelo, no es por un exceso de fertilización justamente. Entonces, esto después para compartirlo con los que están, tenemos hecha una red de evaluación en los últimos 4 años, evaluando, dejando fijos los efectos nitrógeno, azufre y sacamos del medio al calcio. Y hay parte de la explicación de las respuestas, porque sí hay respuestas en rendimiento, por el agregado de bases, obviamente dejando fijos los efectos nitrógeno, azufre, calcio, y tiene que ver con el magnesio. Y esto, te digo, con investigadores referentes tenemos hecha la red, desde Universidad Nacional de Río Cuarto, Oliveros, INTA Oliveros, INTA Pergamino, en fin, digamos, se trabajó muy bien y esto da un poco respuesta a esto que estamos mirando a partir de las relaciones de bases, que es otra cosa muy importante. Wense comentaba recién respecto a lo que es la SIC y la saturación de calcio, pero las saturaciones, y es para prestar atención también a lo que está pasando con potasio, que te puede agravar incluso la situación. Porque no es solamente la saturación de calcio, sino la relación calcio-magnesio y cómo nos puede llegar a estar induciendo probablemente alguna otra deficiencia. Es para prestarle atención, porque los pHs realmente te muestran esos mapas. No, yo todo eso lo entiendo, lo trabajamos y lo manejamos. Lo que no estoy encontrando respuesta, vos me diste la respuesta que bueno, se prefirió que me dijeras que sí se puede mejorar, pero bueno, es como que aprendamos a convivir con eso. Todo eso que decís está bien, lo estamos trabajando, balanceamos, reponemos, hacemos fósforo, llegamos a un balance y hacemos el cálculo y estamos bien. Perfecto. La idea es no caer en el pH o tratar de subirlo. He estado con técnicos del INTA Pergamino, de Río Cuarto y está bien, volvemos fósforo, azul. No es eso. Le pongamos un freno a la caída o la tratemos de subir. No hay experiencia. Por lo que me dicen, no hay experiencia. Se puede atenuar en parte, claro. Pero la caída no lo va a hacer. Claro. Lo mismo te ocurre, y entiendo yo que es más importante, con materia orgánica. También. Hemos hablado años de balances de materia orgánica, de carbono, y que la verdad que vi muy poco laburo y muy pocos casos que en los campos está aumentando materia orgánica. Ni particulada, ni nada, no veo nada. La verdad que lo mejor que está pasando es que estamos evitando la caída, sí. La estamos atenuando. Te comento esto porque me parece que en acidificación de suelo lo podés pensar igual. Sí. ¿Está bien? Sí, no. Pensé que me ibas a tirar un producto mágico para... No. Aparte te digo, eso vale carísimo. Lo que pasa es que mover eso tenés que hablar de enmienda y es otra estrategia, claro, digamos. Es hablar de enmienda. Y después lo que es materia orgánica, en mucho tiene que ver con la rotación. ¿Cuánto carbono estamos poniendo arriba? Y eso tiene que ver con, digamos, qué cultivos tenemos, ¿no? Sin duda. Bueno. ¿Alguno tiene alguna duda ya? Porque si no, nosotros monopolizamos acá la discusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿El fondo? ¿Tan claro estuve? Vamos, ya había uno, ¿ves? No estaba tan claro. ¿Qué tal? La verdad que muy nutritiva la charla. Me gustó lo de nutritiva. Sí, muy nutritiva. Ya es otro tema, ¿no es cierto? Nosotros estamos en zona centro de Santa Fe, estamos haciendo algo de aplicaciones de cama de pollo y guano de gallina. Somos mixtos, somos agricultores y también tenemos tambo. Cuando hoy comentaste del buen nutrido y el ser humano, también nosotros pensamos en nuestros animales. Claro. O sea que cuando tenemos alta fertilidad y
y buenas alfalfas, tenemos todo lo que sigue atrás, viene muy bien. ¿Tenés alguna experiencia con respecto a algo a lo que es fertilización orgánica, pero con los derivados de las heces de los animales, ¿no? Ok. No soy experto en eso, sí tengo alguna experiencia. Mirá, en principio hay que, bueno, en realidad tenés que saber qué producto estás aplicando. En eso hemos visto mucha variación. Cuando vos hablas de cama de pollo o por ejemplo, tenemos algún cliente que tiene ganadería, digamos, que también utiliza los efluentes, tanto físicos como líquidos como sólidos. Hemos visto que mejora muchísimo. Más, mira, justamente viene al caso. Uno de los únicos casos donde vi que la materia orgánica empezó a cambiar fue cuando empezaron a aplicar un tipo de enmienda, de enmienda. Empezamos a ver mucha problemática, tienen alta conductividad, mucha salinidad. Empezamos a ver que cuando lo empiezan a aplicar en cantidades, modifican el pH y meten mucho sodio. Entonces, lo que te diría, que me parece que es una herramienta importante, me parece que es útil, me parece que es buena, pero me parece que hay que tener bien claro qué es lo que estoy aplicando, ¿está bien? Porque te digo, es más, estuve analizando esta semana un producto y la conductividad eléctrica que tiene el producto, o sea, la salinidad que aportaba a lo que querían aplicar, era tremenda. Es más, les recomendé que no lo hicieran, o que lo hicieran en muy poca cantidad. Ahora, teniendo en claro, digamos, eso, me parece que hay me parece que es una muy buena línea para laburar, sí. Aparte te digo, en general, lo que hemos visto es que lo que mencioné de microbioma con eso, va bien, complementa. Tenés que hacer un análisis, tenés que hacer un... Claro, sí. No, mirá, no te podría dar un rango, depende de la enmienda que estemos hablando, o sea, si es cama de pollo, si es, digamos, en eso hay bastante información, pero te digo, no soy experto en eso, pero a prestar atención a pH, que está relacionado, prestar atención a la conductividad, que es la salinidad que aporta, al contenido de sodio de eso también, ¿sí? Porque hemos visto productos que son problemáticos en relación a eso, ¿no? Metales pesados, y hay alguno que dice, che, ¿y los antibióticos de eso? Pero bueno, no sé, lo veremos también, ¿no? Ok, muy bien. Sí, claro. Sí. Totalmente, sí. Claro, sin duda. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, más o menos Ok. ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias a ambos por la presentación. Muy buena. Gracias a todos. Gracias a todos.